Bueno, para empezar les traigo una cita de Freud, el psicoanalista que inventó el psicoanálisis. Es una cita que cuenta una situación que seguramente muchos padres y madres han vivido con sus hijos. Él cuenta de un niño que está acostado en la oscuridad antes de dormirse con su tía. Y el niño le dice a la tía, háblame, tengo miedo. La tía entonces le contesta, pero ¿de qué te sirve si no me ves? Porque están en la oscuridad. Entonces el niño contesta, hay más luz cuando alguien habla. Bueno, si bien Freud utilizó este ejemplo para trabajar los miedos y las fobias de los niños, lo que me interesa es esta cuestión de la luz que se genera cuando alguien habla. Digamos, la palabra ilumina y el hablar es una de las mayores virtudes que tenemos los seres humanos. Incluso, bueno, se piensa que cuando el ser humano empezó a existir, lo que nos diferenció de los primates fue la capacidad de empezar a comunicarnos y la capacidad de construir herramientas porque tenemos un pulgar. Bueno, hablar nos permite expresar sentimientos, expresar ideas, expresar emociones, y a veces poder expresar estas cosas nos trae mucho alivio, nos ayuda cuando nos sentimos mal. Poder hablar con alguien, comunicarnos con alguien, ya sea un ser querido, un amigo o en su caso un profesional respecto de lo que nos está pasando, nos va a traer alivio. Hablar también nos ayuda, el lenguaje nos ayuda a organizar el pensamiento. El pensamiento se estructura por medio del lenguaje. También, por otro lado, el poder hablar, el poder tener palabra, frena las impulsividades y frena la violencia. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando vemos películas o series policiales sí, policiales principalmente, por ejemplo, en La Casa de Papel, cuando hay un secuestro, los policías que están tratando de detener esta situación, lo que les interesa es que el secuestrador empiece a hablar. ¿Por qué? Porque hablar y dar palabra y que haya diálogo hace que los impulsos y que la violencia y que la agresión frene. El diálogo ayuda a resolver los problemas, ¿no? Y esto ocurre también dentro de las familias. Comunicarnos, la comunicación es, digamos, se define como la transmisión de un mensaje por parte de un emisor hacia un receptor en un medio. Por ejemplo, en este caso, yo sería la emisora, el mensaje es lo que les estoy diciendo, ustedes serían los receptores y el medio sería el Facebook Live o el Internet, ¿no? Pero la comunicación tiene un problema, que falla. Falla porque somos seres humanos y porque los seres humanos siempre tenemos fallas y siempre tenemos errores y somos distintos. Y la falla de la comunicación puede ser, por ejemplo, como que ocurrió hace unos minutos cuando empecé a transmitir, hubo una falla en la comunicación porque yo empecé a transmitir y a hablar y a decir estas cosas que quería decir y había un problema en la comunicación porque ustedes no lo estaban pudiendo recibir. Eso sería una falla como en el medio. Y otra de las fallas es que entre lo que el emisor dice y el receptor escucha hay una distancia. ¿Por qué hay una distancia? Porque lo que yo digo tiene que ver conmigo, con mi singularidad, con mi historia, con mis ideas, con mis pensamientos. Y lo que la otra persona escucha de eso que yo digo también tiene que ver con su singularidad, con sus pensamientos, con sus ideas, con su historia. Entonces, por más claro que sea el mensaje, o por más claro que yo piense que estoy dando ese mensaje, nunca va a estar garantizado cómo esa otra persona lo va a interpretar y lo va a recibir. A ver, un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, yo le mando a una amiga por WhatsApp un mensaje que dice, hola, ¿cómo estás? ¿No? Es un mensaje bastante sencillo y aparentemente bastante claro. A lo mejor yo en este mensaje lo que estoy intentando es volver a comunicarme con esta amiga que hace tiempo no me comunico y saber cómo está, que me cuente cómo está su familia. Y esa persona, cuando recibe el mensaje, que aparentemente es muy sencillo y muy fácil, a lo mejor lo que lee en ese mensaje
tiene que ver con lo que a ella le está pasando, a lo mejor está teniendo problemas en su familia o en su trabajo o en su vida en general, y justamente yo, que soy una amiga, que hace tiempo que no me comunico en ese problema y esa persona lo recibe entonces mal. Y piensa, bueno, ¿y esta qué me viene a provocar? Es tanto que no hablamos y ahora me escribe, y en lugar de ponerse contenta porque yo me estoy tratando de acercar a esta persona, se enoja, ¿no? Eso sería como un ejemplo bastante común y bastante cotidiano de cómo la comunicación no es siempre efectiva, digamos, porque tiene que ver con la interpretación que hace la persona que recibe el mensaje y tiene que ver con el mensaje que la persona envía. A veces yo digo cosas, pero no estoy diciendo lo que realmente quiero decir, ¿no? El típico ejemplo entre las parejas es cuando, por ejemplo, una mujer le pregunta a su pareja, ¿qué te parece? ¿Cómo me veo hoy? ¿No? Y el hombre le dice, te ves bien, para no buscar problemas. Pero en realidad lo que ese hombre en ese momento está pensando a lo mejor es, bueno, ese vestido no le queda tan bien, estaba mejor cuando nos casamos. O situaciones así, digamos, entre lo que uno dice y lo que el otro recibe, siempre hay una distancia. A esto en psicoanálisis lo llamamos el malentendido del lenguaje. Las dificultades que hay en el lenguaje tienen que ver con este malentendido. Y también con que las palabras no tienen una sola definición. Por ejemplo, por eso existen los dobles sentidos. Se me ocurre algo así como muy general, que espero, digamos, somos todos adultos, como la palabra coger. Aquí en España, la gente, y me parece que en Colombia también se usa bastante, se usa coger para decir, voy a coger el auto y voy a ir a la tienda, ¿no? Pero si tú en Argentina dices coger, bueno, te vas a estar, seguramente las personas, si dices voy a coger el auto en Argentina, las personas se van a reír de ti y te van a decir, bueno, que estás planteando, ¿no? Porque en Argentina esa palabra tiene otra acepción, que tiene más que ver con lo sexual. Otra cosa de los malentendidos o de la falla del lenguaje que a mí me gusta y que especialmente me interesa es la cuestión de los chistes. Los chistes en general se basan justamente en esta cuestión de que el lenguaje está fallado, de que podemos interpretarlo de otra forma a como se dijo. A ver, un chiste que se me ocurre es decir, me comí un helado de almendra, ¿no? Y almendra se enojó. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Almendra puede ser un sabor de un helado o puede ser el nombre de una persona. Es un chiste bastante tonto, digamos. Bueno, me interesaba transmitir esto como para decir, ¿no?, que uno tiene que a veces tener en cuenta estas cuestiones, tener en cuenta que si bien yo quiero expresarme con alguna persona y quiero comunicarme y quiero decirle algo que me parece que es importante, puede ser y que esa persona no lo interprete o no lo escuche como yo quiero que lo escuche. Y la mayoría de los problemas que se generan en las familias tienen que ver con eso, con el malentendido que existe en el lenguaje. Pero eso no lo podemos evitar. No podemos evitar que exista malentendidos cuando nos comunicamos con las otras personas, porque eso es una cuestión intrínseca al lenguaje mismo. Lo que sí podemos hacer o tratar de hacer es tener en cuenta que esto sucede y ver qué otras formas tenemos de comunicarnos, cómo podemos transmitir cosas a las personas que queremos. Y de esta forma podemos llegar a evitar algunos problemas de comunicación en las familias. Obviamente que exista el malentendido y que tengamos en cuenta que el malentendido es algo intrínseco al lenguaje, no quiere decir que no podamos hacer nada para tratar de comunicarnos mejor con nuestra familia.